Buenas noches, querida familia. Ya estamos listos con la reflexión de esta semana. Y se siente un poco raro estarle hablando a la cámara. Es la primera vez, entonces yo pido que sea paciente para conmigo y benévolo. Amén. La palabra de Dios que estudiaremos viene en el libro de Proverbios, capítulo 11. Y me gustaría que oráramos pidiéndole al Padre que venga a ministrar nuestras vidas y agradecerle por su palabra. Amén. Papá, te damos muchas gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Señor, por venir a ministrarnos. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, dé a cada uno conforme a las necesidades de nuestra alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 11:1 dice así en la versión Reina Valera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, dice el versículo 3. Y me gustaría leerle este mismo fragmento de la Escritura en la versión lenguaje sencillo, y dice así, versículo 1: Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Versículo 2 dice: el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Y versículo 3 dice: al bueno lo guía la justicia y al traidor lo destruye la hipocresía. Estos consejos los vamos a ir viendo de uno por uno y vamos a empezar con el versículo 1. Vuelvo a leerlo y dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Este consejo sin duda nos advierte sobre la corrupción que existe en el comercio. Específicamente habla de cómo se alteran las medidas de peso, con el objetivo de dar menos cantidad por más dinero. Curiosamente, la versión lenguaje sencillo, como bien lo leímos, dice: Dios rechaza a los tramposos. Les llama tramposos a la gente que hace este tipo de acciones. Así que el consejo de hoy, por medio de este versículo, nos hace un llamado a ser honestos. Lamentablemente nuestro país tiene la fama de ser todo lo contrario, deshonesto y corrupto, de regirse con el lema: el que no tranza, no avanza, ¿verdad? De ahí que el peso falso sigue siendo un problema real y actual, y aunque no lo creen, es un delito. Del último que fuimos testigos, cada uno de nosotros, fue de cómo ante la pandemia, el gel antibacterial, el desinfectante Lysol, los cubrebocas y demás productos se fueron por los cielos, ¿verdad? Escuchábamos que, por ejemplo, un cubrebocas costaba 3 pesos y de la noche a la mañana se fue a 10, 15 pesos. Y aunque es algo lamentable, lo cierto es que a muchos ya no se nos hace extraño que gente sin escrúpulos abuse queriéndose hacer millonarios de la noche a la mañana en la necesidad ajena. Dios demanda que tanto en abundancia como escasez, usted y yo debemos de ser honestos. A nosotros como hijos de Dios se nos advierte que una persona deshonesta, corrupta y tramposa es alguien que Dios aborrece. En el mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 16, versículo 11, en la versión lenguaje sencillo, dice: Dios quiere que seas honesto en todos tus negocios. Punto. Está muy claro lo que el Señor dice. Así es de que ya sea que vendamos o que compremos o que ofrezcamos un servicio, usted y yo sabemos lo que es o no es justo en cuanto al precio o al costo, ¿verdad? Para nosotros la tentación siempre va a estar a la puerta invitándonos a ser deshonestos, porque es lo más común. Pero recuerde que no porque sea algo común quiere decir que es correcto o que agrada a nuestro Dios. Para obedecer a Dios, mis hermanos, no hay términos medios. Dios demanda honestidad de su pueblo en cada transacción comercial que hagamos. Nuestra integridad y honestidad, por ende, nos debe de caracterizar como hijos de Dios. En la Biblia viene un personaje que fue conocido por sus múltiples trampas. Su nombre era Jacob, el patriarca. Y la vida de Jacob refleja una contradicción. Por un lado, fue un hombre que supo encontrarse con Dios,
y por otro lado su vida estuvo teñida por la trampa. Él usurpó la primogenitura de Esaú, haciéndole trampa y haciéndose pasar por él ante su padre, ¿verdad? Le robó la bendición que por derecho le correspondía al hijo mayor y fue entonces como se quedó con el patrimonio familiar. También se apropió de los rebaños de su suegro Labán, cobrando de manera incorrecta sus años que había prestado de servicio. Estas contradicciones en la vida de Jacob también se reflejan en el significado de su nombre. Por un lado, la palabra Jacob significa Dios siempre protege. Y si usted ha leído la historia de Jacob, sabemos que esto es real. Dios nunca lo dejó de su mano, ¿verdad? El patriarca gozó de la protección divina durante toda su vida. Pero por otro lado, el término Jacob oculta una raíz hebrea que lo denomina como el tramposo, o que significa el tramposo. Y como vimos, esto fue evidente en algunos pasajes de la vida de Jacob, pues lo presentaron como tal, ¿verdad? La vida de Jacob puede ser el reflejo de toda vida humana, una mezcla entre pecado y gracia. Lo que es digno de rescatar en su historia fue la capacidad que tuvo Jacob de arrepentirse y de pedirle perdón a su hermano, aquel que había ofendido y al que le había hecho trampa. Entonces, resumiendo, este consejo que viene en la Escritura, cada uno de nosotros, mis hermanos, si nos hemos conducido de una manera tramposa, adulterando precios, adulterando balanzas, quedándonos con cambios que sabemos que son incorrectos, engañando a la gente, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de apartarnos por completo de ese pecado y de pedirle perdón a Dios. Amén. Paso al siguiente consejo de esta reflexión. Lo vuelvo a leer, Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo o la soberbia, es otro de los vicios actuales y dominantes en el mundo. Toda la gente quiere el reconocimiento, quiere medallas, quiere aplausos, quiere pleitesía, y son muy pocos los que están dispuestos a servir a los demás. Este versículo me llevó a recordar la vida del rey Nabucodonosor, que viene escrita en el libro de Daniel. Este rey, dice la Escritura, que era el líder supremo de Babilonia. Era temido en todo el mundo. Cuando este rey y su ejército llegaban a un país, anunciaba inminentemente su caída. Tomaban sus tierras y saqueaban sus riquezas. Por eso este rey se volvió inmensamente rico. Debido al gran éxito que él había alcanzado al conquistar imperios, su corazón se empezó a llenar de orgullo, a tal punto que él mandó hacer una estatua de él mismo. Dicen los eruditos de la Escritura que esta estatua quizás tenía el tamaño de una palmera y estaba fabricada con los metales exquisitos de la época, ¿no? Que era el oro, la plata y el bronce. Este rey indudablemente se volvió soberbio, ¿verdad? Él se creía un dios y como tal demandaba que todos en su reino le adoraran, pues la instrucción era que al tocar la trompeta y ciertos instrumentos de música, todo el reino donde estuviera debía de postrarse y adorar esa estatua. Este rey, dentro de sus conquistas, llega y toma a la pequeña Judá, el pueblo de Dios. Y él creyó que se debía a sus estrategias de guerra o superioridad, pero él pasó por alto que este pueblo tenía un Dios poderoso, que había permitido este cautiverio para su pueblo como parte de un propósito. Pero además de esto, este Dios demandaba adoración exclusiva. No era como los demás imperios, donde también él podía controlar a sus dioses. Este Dios era diferente. Este nuevo Dios, para Nabucodonosor, nuestro Dios, también proclamaba que había hecho de él lo que ahora era. Usted imagine que alguien soberbio, pretencioso, que cree que él todo lo ha hecho con sus fuerzas, con su capacidad intelectual, de repente escucha o alguien le dice, oye, todo lo que tú tienes no es por ti, es obra de Dios. Para ese ser tan importante que se cree, esto viene a ser como un balde de agua, mis hermanos. Porque la gente soberbia,
cree que todo lo pueden, ¿verdad? Que a ellos nada les va a pasar, que ellos pueden comprar y hacer lo que ellos quieran, aún con la vida de los demás. Dios en su misericordia le advierte por medio de Daniel que él debe dejar ese pecado de soberbia, que él debe de hacer lo correcto, que debe de apartarse de esa perversidad y ser compasivo con los pobres. Pero su corazón ya estaba perdido. El capítulo 4 de Daniel nos habla de cómo viene la humillación al rey Nabucodonosor. Él sigue empecinado en darse el crédito de que la ciudad majestuosa que él tenía era debido a su gran poder. Y por su soberbia, como nos dice este proverbio, vino entonces su deshonra. Dios lo expulsa de la sociedad humana y lo hace vivir en el campo como animal salvaje, incluyendo comer pasto. Y así es como de uno de los más grandes conquistadores de la historia, Nabucodonosor, es conquistado por su creador. Por esta enseñanza, usted y yo debemos aprender que toda soberbia que no se domina se vuelve autodestrucción. La segunda parte de este versículo, Proverbio 11:2, dice: mas con los humildes está la sabiduría. Y también lo vamos a ejemplificar con este rey. Cuando él pasa 7 años fuera, perdiendo su reino y todo, Dios lo restaura. El libro de Daniel relata, en el capítulo 4, que llega un punto de su vida en donde este rey recupera la razón. Y entonces alaba y glorifica al Dios Altísimo. Le da la gloria y reconoce que no hay nada más grande y más sublime que nuestro Dios. Usted lo puede leer en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos. Dice, y es capaz de humillar al soberbio. De ahí que una persona humilde debe reconocer que todos sus triunfos, todos sus éxitos, todos sus bienes no son para mérito propio, ni para beneficio personal, sino que todo es para la gloria de nuestro Dios. Y en estos tiempos, como decíamos al inicio, que el hombre quiere reconocimiento, que el hombre quiere aplausos, que el hombre quiere pleitesía, cuán fácil puede ser quedarnos con el honor y la gloria que solo le corresponde a nuestro Dios. Cuidémonos, mis hermanos, cuidémonos de no robarle la gloria a nuestro Dios, porque entonces puede venir la humillación y la deshonra en nuestras vidas. Amén. El siguiente y último consejo de esta noche es el versículo 3 de Proverbios 11. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La versión lenguaje sencillo dice, al bueno lo guía la justicia y al traidor lo destruye la hipocresía. Y yo me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos que todos nuestros caminos sean correctos, que todas nuestras decisiones sean sabias, que no haya errores cuando tomamos una decisión? Pues yo dije, sin lugar a dudas, todos, ¿verdad? Pues para ello entonces debemos de ser personas íntegras. Y esto no es otra cosa, mis hermanos, que usted y yo tenemos que vivir lo que predicamos. Usted y yo tenemos que poner la palabra de Dios por obra en todas las áreas de nuestra vida. Si nos conducimos de esta manera, poniendo por obra la palabra de Dios, usted y yo no tendremos de qué preocuparnos, pues entonces confiaremos que el Espíritu Santo de Dios nos ayudará y seremos guiados por la justicia de Dios. Recuerda lo que dice la versión lenguaje sencillo, al bueno lo guía la justicia, pero la justicia de Dios, mis hermanos. El Salmo 119, 105, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No hay pierde, mi hermano. Si usted y yo queremos ser encaminados, como dice la Escritura, dice que primero debemos de ser íntegros. Y la versión lenguaje sencillo dice que al justo lo guía, al bueno lo guía la justicia divina.
En contraste con la segunda parte del versículo, que dice que a los pecadores los destruye su propia perversidad o hipocresía, ellos no tienen una guía segura. Es la gente que se rige o que se mueve por las tendencias del mundo, siguiendo la corriente, haciendo lo que a cada uno bien le parece. Es gente que se deleita en los placeres del mundo, dejando a Dios a un lado y sin duda caminando hacia su propia autodestrucción. Esto es lo que dice Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, que vive en este mundo, pero que no es de este mundo, debe asegurarse de estar transitando por el camino de la justicia divina. Sin duda, mis hermanos, vamos a requerir valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias o de la inconveniencia. Una parte de la integridad enseña que no solo es hacer lo correcto, sino que debemos hacer todo aquello que es moral, pero que vaya de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo en este versículo? Que si te has alejado del camino correcto, del camino de la justicia divina, arrepiéntete y vuelve al Padre. Yo estoy segura, como todos ustedes, que Él está esperándonos con los brazos abiertos. Es tiempo de reconocer, es tiempo de hacer una introspectiva de qué camino es el que estamos caminando. Ahorita se mueve mucho el temor y el miedo por todo lo que surge en las noticias, pero nosotros tenemos que caminar por fe. Nosotros tenemos que mantenernos creyéndole a todas las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén. Y yo voy a hacer como que me contesta, porque también se siente raro que no haya contestaciones, ¿verdad? Mis hermanos, esta es la palabra que el Señor me dio para nosotros en este día. Yo espero que, al igual que para mí que fue de bendición, lo sea para ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, los extrañamos mucho, hablo en plural porque es mi esposo el que me está grabando, y yo espero que el Señor nos conceda reunirnos pronto. Amén. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Amén. Papá, te damos gracias por esta palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos sigues guardando, nos sigues protegiendo, nos sigues advirtiendo, Señor. Ayúdanos, papá, a ponerla por obra. Guarda, Señor, a cada uno de tus hijos. Protégenos, Señor, en esta pandemia y ayúdanos a poner por obra tu palabra que dice que seamos obedientes también a nuestras autoridades. Muchas gracias, papá, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.